En la quietud de la noche, su aspecto puede Ay, confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. ¿os imagináis al caer la noche y el ruido mundanal se apaga? Es ahí cuando muchos dicen que existen casas que despiertan de un gran letargo. Gruesos muros que han vivido muchos secretos, demasiadas cosas, pasillos donde el tiempo parece quedar atrapado y habitaciones que parece que aún susurran nombres ya olvidados. Hoy cruzaremos umbrales marcados por el miedo, la tragedia y quizá también lo inexplicable. Bienvenidos a Aquelarre Bostik, el lugar donde las casas encantadas no son solo y únicamente edificios, son testigos, quizá memoria y sobre todo son misterio. Pero apagad las luces y afinad bien los oídos, porque descubriremos que se esconden detrás de aquello que llamamos casas encantadas. Pero no lo hacemos solos, no lo hago sola en la guerra de Aquelarre, o lo hacemos de la mano de nuestro compañero Fran Meral, que nos sumerge en el mundo de la parapsicología. Bienvenido de nuevo a Aquelarre, Fran. Pues muchísimas gracias, Marta, es un honor estar aquí siempre contigo y trabajar a tu lado. Pues lo mismo digo, es un placer tenerte en nuestro bosque y además es la hora de la parapsicología, como quizá vamos a llamar a esta sección cada vez que vienes. Y no has venido solo, hemos dicho yo no he venido sola, pero tú tampoco has venido solo, porque tenemos nuestra mesa completamente llena de aparatos que nos vas a explicar para hacer una buena investigación y para saber si una casa está encantada o no está encantada. O no está encantada, sí, porque ya sabemos que hay varias versiones y Sí. hay que trabajar en función de qué versión es en cada situación. No todas las casas se trabajan igual que en los sitios donde vamos. Qué interesante. Vamos a descubrir todo un mundo, pero antes vamos a encender nuestra vela Muy bien. de Aquelarre, Sí. hecha exclusivamente pues para el mundo y el universo de Aquelarre. Y sabemos que está hecha 100% pues con soja natural y además no tiene parabenos, no tiene absolutamente nada. Y vamos a abrir pues en nuestro universo mágico. Si alguien quiere una vela de Aquelarre, solo tienen que hacer algo muy simple, que Sí. es entrar en candelaris.com y allá tendrán no solamente la vela de Aquelarre, sino tienen también los Walsmes de Palo Santo para limpiar, para purificar. Pues si quieren escribir, no sé si están en un momento de retiro, pues ponen en nuestro caldero, le ponen un Walsmed, será maravilloso. Y también pues de noche mística tienen para elegir. Y lo más bueno de todo es que tienen un 10% de descuento si ponen Aquelarre 10. Así que todo el mundo a correr por su vela de Aquelarre en candelaris.com. Bueno, y ya vamos a entrar en harina completamente, En materia, ¿eh? Frank, totalmente. Y quizá, bueno, pues todo el mundo ha oído hablar de una casa encantada, pero realmente aquí llamamos exclusivamente casa encantada. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que una casa encantada se puede dividir en tres. Es decir, está Sí. lo que es la casa mala, Sí. que son una casa que tiene un egregor negativo. Sí. Luego una casa con infestación, que Sí. la casa con infestación ya viene con una opresión y una posesión, que ya lo iremos contando. Y luego una casa totalmente poseída. Es decir, son tres características, por eso he dicho antes que los estudios son en diferentes, y hay una cuarta, que es psíquica,
es decir, a nivel psicológico, Wow. que la persona piense que tiene algo y sin embargo es parte o de un farmacéutico, de algo que se esté tomando, de alguna... Un fármaco No, un fármaco. que afecte a la persona. Exactamente, nos ha sucedido en varias ocasiones y entonces pues todo eso hay que trabajarlo para ver en qué situación se encuentra en este caso la casa. Hemos tenido las tres ¿Os situaciones. habéis encontrado con esas 3 Sí, situaciones? sí, incluso hasta con que es la psíquica, que era también por medicación. Vamos, que cuando uno habla de Casa Encantada siempre le viene a la cabeza eso de un fantasma, pero nada más lejos de la realidad. Hay que tener muchas otras cosas en cuenta, como bien dices. Sí, vamos a ver, vamos a hablar lo que es una casa encantada, siempre con un término que es la hipótesis, pero vamos a entrar a fondo lo que es cada cosa y los síntomas y cómo tratarlos, ¿eh? O sea, aunque es difícil, muchas veces se explica y no sé, la gente puede decir, bueno, a ver, pero vamos a explicar exactamente las características cada una de lo que es, ¿no? Y bueno, pues Qué eso. interesante. Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que darnos cuenta? ¿Qué síntomas, por ejemplo, que nos indicarían que esa casa pues está encantada? Bueno, verás, lo primero que hay que hacer es, como siempre, es hacer una entrevista a las personas que están que viven dentro de ella. Lo lógico, natural, es hacer la entrevista por separado, ¿no? En este caso tuvimos un caso que era el matrimonio, que parecía que en la casa sucedían cosas, sí que se le hizo la entrevista, y en el momento que, vamos a hablar en este caso, luego vamos, y lo que sí que se hizo fue trabajar con ellos dentro de casa, colocamos cámaras de vídeo infrarrojos, y trabajamos con ellos dentro de casa a ver el comportamiento de la casa y del matrimonio, y con ellos fuera de casa y a ver el comportamiento que tenía en este caso la casa. Hemos traído un vídeo para que se muestre. Vale. Y vemos como ellos dentro de casa, en la fenomenología, hay algo que altera la casa. Cuando una casa está infestada, que es Sí. en este caso, cuando estoy hablando de una opresión y una posesión, la casa necesita de alguien para poder crear esos fenómenos paranormales. Es decir, puede ser que haya la palabra que es un poltergeist, Ajá, ¿vale? sí. Entonces, en este caso, era la persona más débil, que la que elige, que es la que más fácil de doblegar, ¿vale? Si una persona es fuerte y la casa intenta doblegarla, no lo va a conseguir. Pero sí que es la persona más débil. En este caso, pues a lo mejor con un estado de estrés, depresión, ¿sabes? Que tenga algún problema y la doblega. Y entonces consigue, digamos, que pueda, a través de esa persona, hacer movimientos de objetos tipo poltergeist, aportes como desaparición y aparición de objetos en distintos lugares. Y bueno, luego está la casa mala, que es la más sencilla de tratar. Por ejemplo, cuando compramos una casa, siempre Sí. lo que hacemos y le decimos a la gente es que pinten, aunque lo vean limpio, pero que pinten, que pongan la casa a su gusto, es decir, que crean un ambiente favorable para poder vivir. ¿Qué significa? Si la casa está mala, significa que han habido peleas familiares, han habido conflictos, todo eso se crea un egregor negativo. Sí. Como sabemos, los egregor no desaparecen. Lo que hay que hacer es un egregor paralelo a él y crear un egregor positivo. El negativo nunca lo vas a quitar. Cuando es malo, Sí. siempre va a existir. Lo que pasa que necesitas crear un egregor positivo para, digamos, dejar de lado el egregor negativo. Todo un universo se abre aquí, ¿eh? Sí, sí. Ese ¿No? es el más fácil, ese es el que no presenta ningún síntoma a nivel de... Sí que notas a lo mejor un ambiente más cargado, más espeso, pero nunca vas a encontrar fenómenos paranormales de ese tipo. Pero sí, a nivel de la persona, para poder vivir, a veces no se encuentran bien, llegan a casa y parece que están mejor en la calle, a lo mejor llegan a casa y empiezan esos pequeños conflictos, a lo mejor por Sí, pequeñas que tonterías. No entiendes, ¿no? El decir, bueno, pues era una chorrada y salía de aquí la monumental, que yo creo que eso le ha pasado al que Mira, al más pintado. claro, tengo un pequeño caso que no llegamos a tocarlo, pero fíjate qué curioso cuando se toca estos temas que dices, ostras, eso va a pasar. Tenemos unos amigos
que han comprado una casa, no hace mucho, la casa es antigua, y han dejado los muebles, la casa se ve bien, pero los muebles son antiguos, sofás, camas, lo han dejado todo. Ellos han entrado a vivir tal y como estaban. Sí. Ellos no son partidarios de estas cosas, yo les explico y ellos se evaden. Y fíjate qué curioso que le dije, digo, aunque esté limpio, pero podéis limpiar, podéis poner las cosas a vuestro gusto, o sea, intentar quitar cosas de aquí, que hay cosas que son muy apegos. Ellos querían mantener muchas de las cosas que ya estaban en la casa cuando ellos los compraron, ¿no? Claro, ahí puede haber mucho apego a lo que había antiguamente y, bueno, puede ser que tenga algún tipo de fenomenología o algún tipo de historia, y siempre se aconseja. Por ejemplo, si se quieren quedar con platos o con alguna cosita, limpiando normalmente, una limpieza normal, con agua y jabón ya es más que suficiente. Pero las camas, lo que son los sumieres, los colchones, el sofá, todo eso es impregnación. Todo eso tienes que eliminarlo, porque eso es parte de esa energía que pueden crear. Además es como cuando uno se va a la cama, realmente es cuando le empieza a dar vueltas a la mente, ¿no? De sus problemas, de sus cosas, de su día a día, hace un repaso mental. De cómo se siente. De cómo se siente, ¿no? Y entonces eso sería como un imán, ¿no? Para que se quedara impregnado. Claro, ¿no? En una casa, por ejemplo, las camas de matrimonio normalmente cuando se acuestan es cuando pueden comentar las cosas que han pasado durante el día. O sea, puede haber más interactuación con la pareja, ¿no? Pues estos amigos, ¿sí? Él era fijo en el trabajo, ella trabajaba también, empaquetaba de esto de lomo, era una fábrica. ¿Sí? Bueno, pues a él la han echado. Y era fijo. Y ella también. Y encima ella tiene ahora un problema. Pues le están mirando los médicos a ver qué es, ¿no? Casualidad, no lo sé, pero al poco tiempo de comprar la casa. A poco tiempo. Una casa que tenía mobiliario, enseres de los antiguos dueños, que están vivos o no se sabe. El dueño no, la mujer sí, por eso quería venderla. Quería deshacerse de ella. Sí, quería deshacerse. Ellos son de Barcelona y querían quitarse la casa de medio. A veces no echamos cuenta de esos pequeños detalles y pueden significar un mundo. Que quizá todo sea fruto de una casualidad, que él se quedara sin trabajo y ella tenga problemas de salud. Bueno, pues pero por lo menos una pequeña duda siempre hay en el aire, ¿no? Claro. Luego está la casa que es poseída directamente. La posesión de la casa ya es cuando hacemos invocaciones, evocaciones, hacemos magia goética. O sea, todo lo que es una invocación hacia una ouija, espiritismo, y se hace mal. O sea, es decir, haces un contacto bien establecido, pero no hay nadie que controle la situación. Es decir, tú cierras el juego, vamos a llamarlo así, y marchas. Y resulta de que lo que supuestamente se ha tenido que marchar no está. Es más, si es magia negra, muchas veces es hacia el lugar también. Entonces, ahí es donde ya la fenomenología, ojo, de la casa va sola. Es decir, ya no hay un factor aquí humano. Ya no hay un factor humano. Ya no es nuestra mente, ya no es algo que se ha quedado impregnado. Al igual que la infestación, también. Aquí, claro. Se complica la cosa, sí, ¿no? Se complica la cosa, tanto si es infestación, de alguna manera, pero cuando la casa está poseída, sí. Ya la casa ya depende de sí misma. Para todo, sí. ¿Qué ocurriría? Es decir, que pasarían lo que llamamos fenómenos paranormales. Serían fenómenos claro, se suceden fenómenos paranormales en el sentido de que hay movimientos de objetos, olores sulfurosos. Digamos, hay un tipo, la energía ya se espesa, aunque tú no seas sensitivo, que no tengas esa percepción extrasensorial, sí que cuando entras en esa casa tú ya estás percibiendo que hay algo que no va bien. Los olores, o sea, es brutal el encuentro con una casa cargada de lo que es una... ¿Cómo la has llamado? ¿Poseída? Sí, es una casa que está poseída, o bien porque se le ha hecho algún tipo de magia negra,
dentro de ella. Se ha hecho algo como magia negra, pues por ejemplo la Ouija, ¿no? Bueno, Pues que magia negra... Tenemos aquí sí, nuestra Ouija, que no las trajiste tú, ¿eh? Sí. Y si no han escuchado y no han visto el capítulo Sí, de Ouija, de la tienen Ouija. que recuperarlo, ¿eh? Sí. A ver, cuando tú haces una Ouija o haces una evocación, invocación, lo que estás haciendo es llamar, es atraer. Entonces, cuando tú cierras, supuestamente, si no se va, se queda en el lugar. Cuando estamos hablando de magia negra es que algún mago, alguien, te ha hecho como un maleficio. ¿A ti personalmente o a la casa? Claro, Es decir, independientemente. algo... Claro, tú puedes ser que, por ejemplo, creas que la casa está poseída, que tenga fenómenos paranormales, Sí. y tú te vas a vivir a cientos de casas y el fenómeno te sigue. Porque eres donde vayas. Claro, porque eres tú al que le han hecho la magia. Qué bueno. No Bueno. la casa. Por eso el trabajo es muy Tiene que ser muy meticuloso. claro. Es decir, aquí primero la persona que vive en la casa. ¿Quién es esa persona que vive y qué circunstancias tiene? Exacto. Y luego ya miramos lo que hay en la casa. Claro. ¿No? Claro, es súper importante la información que las personas te están dando. Con la información que te da, trabajamos lo que es la casa más la información que hay, Claro. y entonces a raíz de ahí empezamos a sacar conclusiones. Otra cosa, Marta, es importante, ¿Sí? porque para descubrir si una casa está poseída o está poseída o tiene algún tipo de síntomas, nosotros con los instrumentos llegamos hasta un punto. No necesitamos personas como una medium o una sensitiva, sí, o sea, una ayuda adicional para que nos enfoque en qué dirección nos encontramos en esa casa, en caso de que realmente estamos hablando de que una casa puede estar encantada en este caso. Claro. ¿Y qué otros elementos utilizáis hoy que nos has traído aquí? Tenemos nuestra hoguera de aquelarre con un montón de elementos, ¿no? Sí. Sé, el que tú quieras, por Bueno, ejemplo. lo principal que hacemos cuando llegamos a una casa es tomar lecturas. ¿Sí? Tomamos lecturas en campos electromagnéticos, pero antes lo que hacemos es mirar los campos Geiger. Pueden haber, campos electromagnéticos que puedan perjudicar al campo mismo al aparato en cuestión, claro. Sí. Entonces se toman medidas y las cosas más o menos no te está dando ningún tipo de medición, entonces lo que hacemos ya es trabajar con los campos electromagnéticos. Se trabaja con los campos térmicos. ¿Vale? ¿Esto qué nos indicaría? Esto indicaría calor, ¿vale? Tú arrancas el instrumento, le daríamos a encenderlo, tú le das a encender y entonces es para hacer fotografías. ¿Haría fotografías? Te he mandado unas fotos. ¿Vamos a poner esas fotos? He mandado unas fotos que son de ¿Sí? la misma cámara, es térmica, y es curioso. Entonces la pantallita, mientras nuestros compañeros del bosque ponen esas fotografías, encenderíamos, haríamos un barrido, dijéramos, aquí. Claro, tú enciendes y lo que estás buscando es algo anómalo al lugar. Es decir, ¿Sí? lo que tú estás buscando es no calor. Porque calor. Claro, no tiene cuerpo físico. Si yo te hago así y te enfoco, me sacas naranja. En este aparato que tenemos aquí, para los que no nos están viendo, es como una pistola. Sí, es un campo térmico. Sí, y entonces esto es un campo térmico. Claro, y detecta la calor de cualquier, por ejemplo, un si animal, me enfocas, una persona, etcétera. Exacto. Lo que estamos buscando es un cuerpo etérico, es decir, que no tiene masa de ninguna clase, y lo que está claro que no podemos buscar cosas de calor. Estamos buscando algo anómalo que esté, en ese caso... Entonces, que lo veríamos... Lo veríamos azul. Azul, por veríamos ejemplo. de cualquier otro color. ¿Sí? Azul, un poco lila, lo veríamos... o a veces con formas redondas. O sea, tendríamos que ver... Por eso se hacen las fotografías en el momento que vemos algo anómalo. ¿Sí? Y luego se analiza en el laboratorio si realmente, a lo mejor puede ser que sea un artrópodo que se nos esté cruzando. ¿Un artrópodo? Sí, es un animal, un insecto. un insecto. Un insecto, sí, puede ser una araña, un mosquito, un algo que parece que es algo anómalo, y sin embargo la cámara ha detectado un hilillo de luz. Como también es infrarroja, pues claro, la imagen es como un revelado, como que sale quemada la foto.
Sí, sí. ¿Y cómo lo... A ver, ¿os habéis encontrado alguna vez alguna fotografía anómala? Sí, de las que... No sé si las encontramos bueno, o no. es igual. Fue en un sanatorio por recién llegado y empezamos a preparar el material. Y justo la puse en marcha y empecé a hacer fotos. Sí. Con la cosa de que aparece una silueta al lado de Isamari. Sí. Y le digo, estoy viendo algo que no sé esto que puede ser. Y me dijo, ¿puedo verla? Y pensé, vaya a ser que... Porque ya me pasó alguna vez con otro compañero que le enseñé, se asustó y ya quería marchar. Entonces quería un poco que tampoco yo quería decirle que podía ser un fantasma. O sea, habíamos detectado algo que no era... no tenía cuerpo etérico y era una imagen un tanto extraña, ¿no? Sí. También hemos visto alguna no son orbes, pero alguna cosita redonda azul muy rara con una colita, pero por eso a veces lo que hacemos es detectamos algo, hacemos la foto y la guardamos. Y lo que hacemos es, si alguna vez pasa otra vez, contrastamos fotografías. O sea, no hacemos que sea paranormal todo. Muchas veces lo que hacemos es guardar y trabajar en laboratorio e ir comparando pues algunas pruebas con otras que tenemos. Que no se acaban nunca los casos. No se acaba nunca. Empiezas, pero no acabas, porque luego pues tienes el material pues para seguir investigando, se vuelve a reproducirse. Claro, sí. Que a veces es complicado cuando es algo extraño, ¿verdad? Que se vuelva a reproducir, ¿no? Sí, piensa que cuando la gente ve fantasmas allá donde no los hay, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos trabajando en infrarrojos, estamos trabajando en nanómetros, siempre estamos trabajando a niveles como el audio, que son infrasonidos, es decir, siempre estamos, o las psicofonías, que estamos hablando de unos hercios muy bajos, es decir, cuando ellos sacan psicofonías, no se saca una psicofonía y tal, pero cuando estamos hablando de que una psicofonía está en 0,19 hercios, la onda del osciloscopio es lenta. Es lenta. Entonces a veces la conversación que llevamos nosotros es rápida como y fluida, claro, ¿no? Va fluida, y de repente imagínate que entre la conversación nuestra hay una oscilación muy despacio. Entonces hay que hacer el corte y a ver qué es lo que sucede. Y has traído algo que nos puede dar pistas sobre lo que acabas de decir, ¿no? Sí, lo importante es siempre es una grabadora en mano. Una grabadora digital. Una grabadora digital, sí. Esta que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es ir haciendo pistas. ¿Sí? Por ejemplo, estamos... Siempre, bueno, se recomienda que sean cortitas, ¿no? Grabaciones cortitas. Las grabaciones han de ser como mucho de 1 minuto y medio. Porque si no tu mente y tu oído se dispersan, piensa ¿no? también que 1 minuto y medio para nosotros al igual se puede transformar incluso hasta en 1 semana. De análisis. Entonces, contra más largas las hagas, mucho más, digamos, meticulosos tenemos que ser. O sea, claro, más pendientes tenemos que estar del sonido. Hoy en día es mucho más fácil porque la digital, si te equivocas, vuelves a empezar de donde has grabado. Antiguamente, cuando hacíamos las prácticas en el cole, como le digo yo, era una TDK. Y cortabas y pegabas y cortabas y pegabas. Cinta. Una cinta, claro. Tú abrías la carcasa y te quedabas con una TDK solo como si fuera una nagra, pero pequeñita, ¿sabes? Y entonces, claro, llegaba un momento en que una cinta a lo mejor de 30 minutos la transformabas en 18 segundos. Y entonces eso era un quebradero de cabeza, porque encima llega un momento en que puede ser que al igual luego hubiese sido una voz humana. De este caso, lo que tienen bien las grabadoras de hoy en día y sobre todo los programas de hoy en día con los ordenadores es que si te equivocas puedes volver a empezar a trabajar más fácil. Ir hacia atrás, ¿no? Sin problema. Entonces nosotros empezaríamos a darle al rec en esa supuesta casa encantada. Sí, o donde sea, en cualquier lugar. Luego utilizaremos también este aparatito que es el sonómetro. Aquí, que es un sonómetro para aquellos que no nos podáis estar viendo. Sí. Y ¿qué es lo que haría entonces? Bueno, lo que hacemos nosotros es, esto va puesto en 2 trípodes. Sí. Enlazamos un cable, que es la grabadora, con el sonómetro. El sonómetro lo que va es detectando los decibelios que va entrando en la máquina. En este caso lo que hacemos es un circuito cerrado y la grabadora es lo que le va dando pistas al sonómetro. El sonómetro es como un pequeño osciloscopio, entonces lo que ya me está dando es a qué hercios me va entrando según qué voces. Piensa
que, por ejemplo, estamos en medio de un bosque, en una casa, Sí. y de repente entra una voz. Ujú. Claro, es que estamos solos, no hay nadie, no entra una voz. Piensa que con cualquier brisa o aire nos puede llegar una voz de unos 15 kilómetros de donde estamos nosotros. Para que luego, Claro, ¿qué significa? digamos que se pueden captar psicofonías muy fácil. Claro. Entonces, claro, estas son tan potentes hoy día, las grabadoras digitales, Sí, cualquiera, sí. ¿eh? Sí. No tiene que ser una tasca. No, ni no en cal. absoluto. La gente gasta Sí, mucho dinero. Mucho dinero en grabadoras. La cuestión es que, es decir, puede registrar voces de Sí, personas ¿Vivas? a 15 kilómetros 15 si kilómetros. hay una brisa de aire. Brisa, aire, viento, claro, estamos hablando de que es importante. Pues- Muchas veces dices, hostia, está controlada la Sí, situación, la zona la y tal. casa, donde Sí. estemos, ¿no? Sí, puede estar controlada en los que estamos alrededor de que estamos haciendo el ensayo, pero claro, no tenemos controlado si hay ventanas, o sea, qué posibilidades puede haber de error. Aunque sean mínimas, pero pueden existir, aunque estemos encerrados en Esto una es casa. súper interesante decirlo. Bueno, Entonces, en esta pantallita del, Sí. ¿cómo has dicho? un sonómetro. Sonómetro, nos aparecería, pues sabríamos si es... Sí, es una banda, ya nos está marcando los hercios que hay Sí. y entonces el osciloscopio se va moviendo, Vale. es como un digital. Sí. Entonces, según el Ok. movimiento, vamos apuntando Sí. a qué hercios se encuentra, qué tal. Entonces, a raíz de ahí ya automáticamente, casi, podemos ir descartando que sea una voz psicofónica. Por eso es una... A la pues, misma vez, en el mismo lugar prácticamente. in situ, podemos ir descartando que sea una psicofonía. Sí, exacto. Luego, hay una imagen que han mostrado, Sí. que es la maleta que hemos hecho en nosotros, en el Sí. laboratorio Gus y yo. Sí. Hemos estado trabajando durante meses Mandamos un saludo. sobre ello, sí. Entonces lo que ahí hacemos es esa maleta, podemos trabajar con Celeron, trabajamos con diferentes frecuencias de onda, podemos mezclarlas, podemos ¿Es trabajar. esta la que tenemos Sí, aquí? sí. En las imágenes. Hacemos psicoimagen, como vemos, metemos una Qué cámara. interesante esto de la psicoimagen, Sí, ¿no? Sí. Necesitamos una pantalla en blanco como con nieve, ¿no? Bueno, sí. Como cuando no había emisiones, porque Sí. ahora tenemos plataformas y Que no hay manera somos de- todo, y sí. parece mentira que uno pueda, Sí, sí. ¿verdad? Tener un artilugio donde se acababa la emisión y que se quedaba completamente una pantalla con niebla. Sí. La televisión tiene que estar totalmente desconectada. Simplemente al enchufe, a la corriente. Y entonces cuando vemos esas... es cuando vemos las Esa las nube. mosquillas esas que se le dice, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos es atacar la cámara de vídeo hacia el televisor, Sí. abajo a la izquierda, y entonces lo que creamos entre la cámara de vídeo enganchada al televisor, como un circuito cerrado, es un campo electromagnético entre televisor y Únicamente. únicamente. Claro, entonces todo lo que pase por delante de ese campo electromagnético que lea, puede ser que el televisor lo detecte como una imagen, como un sonido. Ahí también hay otra forma de hacer también la psicoimagen, Sí. que es, en vez de la tele en forma de mosca, por decirlo de una manera, la tele la pones en negro, como en un canal, la pones Sí. que no sea. Entonces tú atacas igualmente abajo hacia la derecha, y entonces lo que genera es ese campo electromagnético entre el televisor y la cámara, es como unos espirales. Unos espirales muy raros, tú vas haciendo, pero la grabación es igual que una psicofonía. O sea, es 1 minuto y medio. Piensa que posiblemente 1 minuto de grabación o 24 segundos de una grabación de una tele haciendo fotogramas, estamos hablando de a lo mejor 14.000 fotogramas por segundo. Wow, eso se dice pronto. Claro, entonces tienes que hacer Interesante. cortes, ir mirando, y es muy laborioso, ¿Y alguna pero es vez? interesante. Tengo que preguntártelo, ¿eh? ¿Alguna vez habéis captado algo de lo que nosotros siempre llamamos psicoimagen? Psicoimagen. A ver, Algo extraño, me Algo refiero. extraño, tenemos cositas guardadas, parecen paridolias, Sí. porque ya sabemos que a veces Bueno, se ven sí. como las nubes, elefantitos y cosas de Sí. estas.
Y a veces ha habido curiosidades que parece una cara con unos ojos oscuros, una cosa. Las tenemos guardadas como evidencia solo para nosotros. Vale, sí, siempre cabe decir que vosotros, como buscadores de lo inaudible, no mostráis vuestro trabajo ni en redes sociales, ni en canales de YouTube, porque esto ya dice mucho, ¿no? Porque hay mucho que van a un sitio y tal. Pero vosotros tenéis detrás, os avala el que al menos no aparezcáis, sino que las investigaciones son para vosotros de modo privado y podéis compartir algunos resultados o algunas posibles evidencias con vuestro círculo cercano, pero no para darlas a conocer y lanzar que habéis captado. Claro, para nosotros lo que si captamos alguna cosa son evidencias, no son hechos. Es decir, puede ser que captemos alguna voz, he traído también alguna voz para que lo escuchéis. ¿Quieres que la pongamos? Como queráis. Y lo he traído, siempre lo tenemos guardado para nosotros. Muchas veces son voces, creemos y lo guardamos. Mira, para captar... Claro, pero en esas voces, habéis encendido una grabadora primero, habéis utilizado el cacharrito. Claro. Quiero decir que a la vez que habéis estado grabando, estáis intentando pues descartar cosas, pero claro, ha pasado el filtro, ha pasado un filtro que es este cacharrito. Sí, claro, a veces sucede que cuando estamos... vamos a verlo. ¿Ves? Ahí es un... ¿Ves? ¿Esos golpes se grabaron? Sí, pero yo no escuché nada. Es que, claro... Wow. Vamos a... ¿Alguien en concreto? Wow. Esto es escalofriante, claro. Más que nada porque viniendo de vosotros, que os conozco personalmente, viniendo que han pasado filtros aquí habidos y por haber, y que yo os he pasado muchas veces audios para que me lo analicéis y me habéis dicho, oye Marta, lo siento, pero esto es una voz humana captada a tal distancia, no podemos decir que es una psicofonía y tal. Me estáis diciendo que en un lugar captasteis estos 3 golpes que nosotros en parapsicología solemos llamar raps, ¿no? Raps, sí. Son raps. Que parecen que vienen después de una pregunta, justamente, curiosamente, y que se oyen claramente, pero en cambio no los escuchasteis en directo. No, esto es una casa en Córdoba, nos llamaron, fíjate que hay grupos hasta llegar a Cataluña, y se puso en contacto con nosotros, una casa que le iban a vender, siempre ha sido de la misma familia, sino que han vivido diferentes, digamos, familiares, ¿vale? Ha sido hereditaria, por decirlo de una manera, y la querían vender y querían saber si realmente posiblemente habría algún familiar suyo, ¿no? Tenían sospechas, ¿no? Se tenían alguna sospecha de algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí le pedimos por favor que sin pedir nunca nada, dinero, pero sí que bajamos con las niñas, eran pequeñas y simplemente era que se hicieran cargo de ellas mientras por la noche hiciéramos nosotros el trabajo, ¿no? La verdad que se portaron muy bien, agradecerlo siempre. Y esto, pues era en directo con Marisol Roldán, haciendo Años Luz, porque nosotros hacíamos una sección con ella. Y entonces coincidió que cuando llegamos allí era el directo de ella y dijo, hostia, Fran, pues ya que estás allí, ¿por qué no? Y él es José Luis, es un historiador que estaba allí con nosotros y hizo la pregunta. Yo me puse descalzo, puse un cojín de rodillas, lo puse en la cama, la grabadora, lo puse encima de la cama para todo tipo de vibraciones. ¿Quién estaba en ese movimiento? Pues mira, estaba Isa María haciendo fotos en la planta de arriba, porque sabía que estaba en un directo, dijo yo me quito del medio, entonces ella subió arriba haciendo la foto y yo en una habitación encerrado, o sea, estábamos los dos solos. ¿El dueño de la casa? No. ¿Tampoco? Nadie, solo estaba, ellos llegaron los dueños, cerraron con llave, que dijimos nos quedamos aquí, cerraron con llave, nos quedamos dentro y nos quedamos solos, sí, nos quedamos, ellos aún le dieron más miedo de toda la parafernalia que habíamos tenido, porque claro, habían pequeñas evidencias, lo que hicimos fue con las cámaras de vigilancia, colocamos cámaras en todas las habitaciones, entonces el ordenador lo que hace es parte como si fuera un tablero de ajedrez cada cámara, y entonces cada vez que saltaba
una cámara, pum, se nos colocaba qué número de cámara era y dónde estaba situado, ¿no? Y entonces teníamos toda la casa llena de vamos, estaba perimetrada con cámaras que cualquier movimiento ajeno a vosotros lo detectaría. Hay una cosa muy curiosa, por eso cuando hablo de cuando la gente que es sensitiva, con esa percepción sensorial, por ejemplo, Yoli, yo la llamé y le dije, Yoli, necesito que me eches una mano, porque llevábamos un dossier y lo que queríamos era que ella me dijera qué podía haber en ese momento en esa casa, desde una videollamada. ¿Te puedes creer que sin ella ver el dossier y con un palo de selfie, porque íbamos hablando, me estaba dando los nombres de las personas que habían en el dossier y luego... ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Lo habéis oído? Sí, había. Ay, madre, que nos vamos a poner a trabajar, bosque, sí. Nos vamos a poner a trabajar. Y luego dio ella ella estaba aquí y... Ella estaba en Barcelona, nosotros estábamos en Córdoba. Y ella iba dando... Y de repente dice, ve un hombre con unas entradas, unas cejas, una cara... O sea, describiendo, pero no sé, un Antonio, no sé, algo así, tal. Y digo, pues no tengo ni idea, porque no me aparecía ninguno aquí. Y llega sí que estaban en ese momento los dueños de la casa y aparece con una foto súper antigua y me dice, es este hombre. Dios, había reconocido en lo que decía ella en sus palabras al señor de la fotografía. Vino esa mujer con una que no me lo esperaba y yo decía, madre mía, sí, hay cosas pues bueno, que no dejan de ser curiosas. Curiosas, ¿no? Sí, luego exacto. tenemos este que parece también una pistolita. Una pistola de Star Trek, ¿no? Sí, pero es un termómetro. Es un termómetro láser que mide las temperaturas ambientales. Sí. Entonces, junto con ese él... también eso, con la cámara. Con la cámara, pero esta es ya más exacta, cada una tiene su trabajo, y entonces lo que hacemos es tomar medidas. Entonces, cuando entramos a un lugar, lo primero que hacemos es tomar medidas. ¿Qué temperatura hay, no? Claro. Entonces, por ejemplo, entramos a las 6 de la tarde, pues tomamos temperaturas de 20 grados, no sé qué, y luego volvemos cada X tiempo a entrar a ver si hay algún tipo de anomalía entre fases de una medición y de otra. Claro, y si de golpe bajan 3 grados o 4 grados de golpe, pues entonces ahí tendríamos que echarle un ojo a ver qué está ocurriendo, ¿no? 10 y 15. 10 y 15 de golpe. Y de golpe, ¿no? De golpe, wow, claro. No, ya no son 3, ya son... ¿Te acuerdas, Marta, que estuvimos en aquel geriátrico del PAX de PND? Sí. Pues recuerda que saltó cuando estábamos nosotros aquel detector de movimiento. Sí. Siempre que hemos ido han pasado algunas cositas curiosas, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, estuvimos tomando medidas y la compañera nos llama diciendo que la temperatura había bajado drásticamente en una habitación. En este tiempo todavía aquel geriátrico tenía sus puertas, ventanas. Claro. Poco a poco, pues cada vez que vas está peor todavía. Ahora han roto unas escaleras, Marta, y han dividido una parcela, o sea, lo han destrozado. Pero en aquel tiempo todavía habían cristales, habían puertas. Y justo cuando nos llama por walkie y nos acercamos, sí, cuando dijo está bajando la temperatura, estábamos hablando, las puertas se nos abren solas. Sí, he traído también la imagen, no sé si se verá. O sea, lo que cuento es un vídeo. He traído el vídeo. La puerta se abre y se vuelven a cerrar. Se escucha. Solas. Sí, claro. Sin yo que puedo no entender. Haya nadie no, aquí. Sin que no haya nadie. Dios. De repente la temperatura sube. Sí. Se queda a la temperatura ambiente de todo el edificio y ya no volvió a haber ningún indicio de temperaturas. No sé si lo tenemos aquí el vídeo. Uy, que se están viendo los entresijos aquí del bosque de Aquelarre. Que se ven las brujas. Para aquellos que no nos ven. La cuestión es que aquí se hable un amplio abanico, sí, y surgen como mucho más... inquietudes, dudas, preguntas, ¿sí?, que respuestas, porque uno va en busca de respuestas. Lo que pasa que muchas veces salen con muchas más dudas, más preguntas, sí, ¿no? Sí, por entonces supuesto. El peso, es indudable que el peso de la historia de un lugar determina mucho qué es lo que pasa en esa casa, ¿no? Entonces. Totalmente, Marta. Hay gente que dice, no, yo voy sin saber la historia. No, la historia es muy importante. Piensa que muchas veces nos llaman de lugares
y lo primero que hacemos es mirar, cuando ya vemos que ya hemos asentado, estamos trabajando en ello, hacemos un dossier. Sí. ¿Vale? Hacemos un dossier, hacemos fotografías del lugar, hacemos un dossier y el catastro. Lo básico para nosotros es el catastro. El catastro. ¿Ir al catastro? Sí. Sí. Esto no sé, ¿es este vídeo, Fran? Ese vídeo es de la casa del matrimonio. De Córdoba. No, esto es de una parejita, esto es el poltergeist de la casa de que estuvimos trabajando, que al final la chica acabó mal. Vale, Sí. ocurrían fenómenos poltergeist. Esto es la casa infestada. La casa infestada. Eso El es fenómeno poltergeist, ¿no? Sí. Que dijéramos que es exactamente esto, porque a veces... Eso es cuando le llamamos... La gente tenemos opresión. tiene la imagen de la niña que se la traga a la tele y claro, un fenómeno poltergeist está producido por un espíritu. No, señores, fenómeno poltergeist no está, como diría también nuestra compañera Sol Blanco, está producido por una persona bien vivita y coleando, ¿no? Claro, el poltergeist se divide en 3 partes. Sí. Lo tenemos que tener muy en cuenta, en que el poltergeist es un foco Sí. catalizador y ya que la casa sea su propia mueva sus propios objetos, es decir, estamos hablando de los 2 primeros, una telergia y segundo es una hiloclastia o bien son aportes que se le llama, Sí. y que la casa por sí sola con energías puedan producir esos movimientos de objeto. Ojo, la diferencia que hay entre un poltergeist que lo pueda producir una persona o que la casa la produzca por sí sola es la electricidad que produce la mente humana, el cerebro, sobre los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? La mente humana solo puede mover, en caso de un poltergeist, objetos que vayan relacionados con la luz. ¿Únicamente? Sí, el metal, todo lo que lleve la corriente eléctrica. Bueno, digo únicamente como si eso fuera poco, vamos, pero... Todo lo que sea metálico, todo lo que sea, o sea, un fluorescente, cuando dices el Pues eso, fluorescente, las reventar una bombillas, bombilla, que se apague y se encienda la luz, la tele, la y tal. Y la cuando batidora si está en la cocina enchufada. el ascensor sube y baja solo, es todo lo que tiene, por muy pequeño, o sea, por muy grande que sea el caso de lo que era la Diputación de Granada, Sí. el movimiento de objetos de tipos bestiales, eran objetos a través del metal. Rosenheim también era producido por la chica que trabajaba allí en aquellos despachos, ¿no? Sin embargo, luego, cuando llegas que es la casa la que puede promover todo esto, ¿vale? Ya estamos hablando de aportes, puede mover cualquier objeto, siempre y cuando la energía Muebles. sea muebles, madera, eléctrico, o sea, cualquier cosa puede mover lo que es la casa. Pero debe utilizar la energía. Claro, de la necesita una persona energía viva. No. ¿No? Energía que pueda Cualquier captar tipo de energía. Y Si eso pasa lo puede hacer corrientes. la casa propia. Sí, ojo, que estamos hablando desde el principio del programa con hipótesis, ¿eh? Estoy Sí, hablando sí, realmente sí, lo que sí. puede suceder. Claro, ¿eh? claro, son las Estoy diferentes explicando hipótesis de los fenómenos. Claro, estoy hablando de fenomenología y lo que puede suceder en diferentes aspectos, ¿vale? Y el vídeo que estábamos viendo Este vídeo que estamos viendo es de un poltergeist. Es producido por la persona que está en casa y cuando ellos están dentro es cuando el fenómeno se produce. Se ve la materializa. televisión como algo pasa. Tuvimos que aclarar la imagen porque toda la imagen era como la que hemos visto, que era así en blanco y negro, ¿Sí? así como rojiza, porque era era el infrarrojo en sí. Tuvimos que aclarar porque algo vimos raro y luego se ve una bola de energía por el marco de como cae. Entonces, Esto era alucinante. claro, atraída ahí, mira que gusta también para estas cosas. Sí, Somos sí, muy estrictos. Sí, Me dijo soy Fran, muy claro, me dijo, metódicos, sí, ¿eh? y me dijo, Fran, es que vamos a pasar de la parapsicología al ocultismo, es que lo que hay aquí, o sea, yo decía, Gus, tú, pero claro, era lo que ¿Visteis tocaba. pasar algo? Claro, entonces, Por y bueno, esa- y luego trabajos que estábamos haciendo dentro de esa casa que incluso la medium dijo, yo puedo ayudar, pero tienen que limpiar, tienen que hacer porque, claro, podemos hacer una limpieza, ¿Era pero la casa? era la casa y ella.
Y parte de- Bueno, aquí se unían los dos. Claro, los estamos dos. hablando de una infestación en la cual ha habido una opresión, que la opresión es, cogió a la chica, que era la que en ese momento psíquicamente no estaba bien, Claro, y de esto esa afecta- opresión esto no afecta vamos a hablar de mucho, una ¿no? posesión, pero sí que usaba a la chica para que moviera objetos dentro de la Esto casa. debería ser bastante inquietante, ¿no? Sí, El panorama que piensa había ahí. que, mira, Marta, el problema de estos casos, cuando tú le dices que hay un problema psíquico de la persona, yo no estoy loco, no estoy diciendo brote psicótico, estoy diciendo que busca a la persona, como he comentado al principio, busca a la persona más débil para doblegarla, para poder que la casa obtenga esos fenómenos paranormales. Necesita energía. Cualquier casa, o sea, necesita una energía para poder mover. Entonces, o produce la energía de la persona o busca la casa energías a través de telúricas o llámalo X para poder mover. En este caso era la mujer. Pues cuando se le dijo tranquilamente que era un problema psíquico y averiguamos que era ella, pues a que no sabe lo que pasó. Que me lo estoy imaginando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que Fran? nos echó de casa. Oh, literal, ¿no? Literal. No le gustó para nada la respuesta porque era mucho más fácil para ella No creer sé. que su casa estaba llena de fantasmas. No estoy loca, a no que, estoy tal. Claro, es que Y yo decía que no es el caso. Y le volví a esto explicar debe de despacito. pasar tantas y tantas veces esto. Al tiempo, Isamari me llama, me dice que han hablado con familiares y tal, porque después que nos echaran estuvimos averiguando también con familiares a ver qué podía pasar, y ella, bueno, estaba pasando por una depresión muy gorda y estaba medicada, bueno, en fin, pues está ingresada en el psiquiátrico de San Boi. Es difícil hablarlo así, pero como no tenemos nombre ni nada, quiero Sí. al Bueno, final es como decir, que se en acaba. el fondo y en la realidad de la superficie tenías razón de que esta chica Nosotros, me pasaba sí, un- lo que queremos Qué hacer, pena también. claro, lo que queremos hacer entender a la gente es que todo lo que se ve no es fantasmas. O sea, todo tiene su rigurosidad y todo tiene sus pesos, sus mediciones. O sea, es complicado. Yo entiendo que, por ejemplo, una persona puede ver en un caso un fantasma y, como yo muchas veces digo, puedes que suceda, puede haber ese cortocircuito espacio-tiempo que en un momento dado entre las dos dimensiones, vamos a hablarlo así, y tú estés en ese momento preciso para poder ver aquel espectro, aquel fantasma que lo estás viendo, ¿no? O sea, no Qué hace falta, interesante. sí, no hace falta ser ningún vidente, sino que pernosta, y entonces puedes incluso llegar a verlo, pero claro, tiene que haber ese cortocircuito, yo le llamo así, cada uno, pero yo le llamo cortocircuito entre espacio-tiempo, y de repente puedas ver algo inusual, algo que no tendría que ha estar ahí. ocurrido, Sí, en claro, alguna claro. O sea, ocasión ha yo a la ocurrido. gente no le digo, no, tú no puedes ver, no, yo le creo. Claro, Luego, es que yo estoy segura que los testimonios ven. sí, Ahora, diferente es qué es exactamente lo que ven. están viendo. Pero ver, yo no dudo en ningún momento No, que no, una no, no. persona llegue a ver algo. Sí, claro, la gente cuando tú te ¿Verdad? pones enfrente en una mesa y abres tu libreta de campo Sí. y te empiezan a explicar, tú empiezas a escribir. Y los dejas que comenten porque necesitan también poderse expresar a alguien Claro. que tú le estás prestando atención. A alguien que no le diga, oye, tío, tú estás loco, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces tú vas apuntando y vas tomando tus propias... no eres psicólogo, pero tienes que tener parte de psicología con respecto a la persona. Claro. Entonces es un trabajo también muy metódico porque, ojo, como pasó antes, que estás intentando explicarle a la persona lo que está pasando y te echa de casa. Entonces, a raíz de la conversación que tú tienes, ya empiezas a sacar tus primeras conclusiones. Marta, dentro del grupo tenemos enfermeros. Entonces, cuando pasa algo así, Petri, casero, es enfermera. Entonces, cuando pasa algo, yo muchas veces hablo con ella, lo comunico. O sea, aparte de ser una gran medium, entonces necesito, según en qué momentos, poder trabajar con uno y con otros. Tenemos también físicos en sonido. O sea, tenemos científicos dentro del grupo y vas tirando de ellos. Interesante. Sí. Dime. Pero ¿cuáles son los fenómenos que más
más comunes que reportan los testigos. Es decir, claro, cuando se os acerca alguien a preguntar, oye, mira, o a explicaros, está pasando o están ocurriendo estas cosas en casa, ¿no? ¿Vale? Pero ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los que dicen, esto se repiten en el 80% de los casos de casas encantadas o de posibles casas encantadas? Sí, lo que más es ver sombras. El hombre con sombrero de copa. El arquetipo. Esto es un arquetipo que me han explicado a mí infinidades de veces. Personas que no se conocen entre ellas en absoluto, no se han visto en la vida, no se conocen. Y oye, Marta, mira, te voy a contar algo. Es que yo he visto a un señor con alto, vestido de negro, con el sombrero. Ostras. Y luego han sido tantas y tantas veces que no puede ser una casualidad. No puede ser, ¿no? Se llama Hatman, es un demonio. Se llama Hatman, se llama el abogado Ransil, fuera en el extranjero. Se supone que es un demonio que se alimenta del miedo de las personas, se va alimentando y es frecuente. La gente te va contando, a veces que en vez de ser un sombrero de copas, lleva una voz o como una especie de boina, o sea, lo van describiendo, pero todas las pistas y indican. Muchas veces están ahí en el umbral de la puerta de la habitación. Visitantes de dormitorio. ¿Verdad? Sí. Lo tienen ahí, pues mira, abrir los ojos y ahí estaba esa figura con el sombrero mirándome fijamente. Sí. Wow, esto bastante heavy. O en un pasillo, te piensas que es el gato porque estoy oyendo algo y cuando te fijas bien desde Marta, el umbral de la puerta. Ahí una psicofonía. Sí. Que viene procedido de esto que estamos hablando. Resulta ¿sí? que es un centro comercial. ¿Un centro comercial? Sí. Donde van millones de personas donde va mucha gente a comprar. Y me llama el vigilante. Sí. Y me dice, Fran, tengo un problema. O sea, hemos venido a mirar los volumétricos, nos da fallo en un lugar y han venido a mirarlos y el volumétrico está bien. Entonces vamos a mirar el otro. Claro, para descartar. Para descartar. Claro. Entonces ellos me muestran vídeos de cuando salta. O sea, salta, le muestra que hay alguien dentro por el volumétrico, por el peso, como que alguien está, y cuando mira no hay nadie. Entonces, ¿qué hacen? Como ya pasa durante la noche, pasan varias Vamos a ver si vemos ese vídeo, ¿no? Ese no. ¿No lo hemos traído? Solo traigo la psicofonía. Ah, es decir, vosotros... Ya se ha hecho un trabajito. Se ha hecho un trabajo de ese lugar en concreto en el que hablaban esos guardas de seguridad. Sí. Y vosotros vais ahí. Y tengo una imagen que no la he pasado porque ahora mismo hablando de esto me acabo de acordar, pero yo te la mostraré para que veas que lo que se comenta, o sea, es hablar y tener una prueba. Bueno, durante esas noches yo pedí permiso, y lo que metía era una cámara pequeña, es una cámara de movimiento que hace fotos y vídeos, o sea, por sí sola. Yo a ellos cuando veían el instrumento puesto, digo, no os asustéis que esto no hace nada, o sea, simplemente hace fotografías y ya está, ¿no? Qué curioso que en las fotografías en un lado del pasillo se ve algo largo, alguien alto como si llevara una gabardina, esta precisamente. ¿Esto? Esta. Ahora te explico. Esto es un... Este es esto, vale. puesto encima de un carro de la compra. Vale, lo que están viendo. Lo que están viendo ahora. Y lo que están escuchando ahora mismo, los que nos ven y nos oyen, es una Spirit Box. Subida en un carro de la compra. Eso es un carro de la compra. El muelle del carro, que yo le di sin querer. Eso es una voz. No. Ahora, iros. Madre mía. Y es el hombre de la gabardina. El hombre que lleva la gabardina, ¿cómo se llama? Es que ya llegó un momento en que allí le llamaban el gabardino. Porque lo veían. Bueno, claro, lo veían porque ya había. Mira, el muelle hace de... Mira. Uy, ese iros da mucho miedo. Mirad, esto que tenemos que tengo en la mano. Vamos a oírlo de nuevo. ¿No? Vale.
Bueno, lo que tengo en la mano justamente es una Spirit Box, justo lo que estaba haciendo ese sonido. Ese sonido. Sí, es un rastreo de ondas de radio. ¿Sí? Entonces lo que cuando llega al final vuelve es como un retorno, ¿vale? Va y viene, cada vez más rápido hace, pero claro, hay que tener cuidado porque lo que está entrando en la Spirit son frecuencias radiofónicas, es decir, Que existen. Sí, claro. O sea, lo que te está entrando es gente que está haciendo radio en ese momento Sí. y puede confundirlo con voces psicofónicas. Ahí has dado en el clavo. Es decir, que esto no es una caja de espíritus. No. Esto, pues se llama Spirit Box. Esto es una radio. Una Sí. radio que es como cuando Que le coges das- una radio le das analógica. al dial Para rápido. aquellos que no conozcan una radio analógica por edad, es que cogeríamos una radio que tiene una ruedecita. Y nosotros, de pequeños, íbamos buscando íbamos. una emisora, dándole tal. Ahora le das, pues eso, al Spotify y pum. Y ya está. Pero no En existía aquellos eso. tiempos- Entonces, una radio analógica lo que hacías es buscar una onda de radio para escuchar los 40 principales, Claro, por por ejemplo. ¿Vale? Mm. Claro, ahora, eso se traduce hoy día en un aparato pues que se ha inventado que hace la misma función que una radio analógica, pero no necesita la ruedecita No, para ya lo ir hace por sí buscando, sola. sino que lo hace por ella sola. Muchos llevan este aparato a las investigaciones, lugares encantados, Y y en cuanto charlan. sale una ola, ya está, contacto ellos- establecido. contacto establecido. Tú lo has dicho, pero no es contacto establecido. No es contacto establecido. Piensa que el aparato fue construido para hablar con extraterrestres. ¿En El nombre serio? se llama Frank, no me acuerdo, con ¿Sí? un nombre como para, yo. para ese Y contacto se con supone, sí, extraterrestres. lo que pasa que cuando fueron a las ventas no eran buenas, no no tuvo las ventas éxito. y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué para hablar con Los espíritus. con los espíritus. Vale. Y entonces vieron que Pero vosotros como lo utilizáis como una herramienta más de todas estas que tenemos aquí y de otras muchas que tienes y en ese momento determinado ese sonido que estamos viene precedido luego una voz ahí, precede una voz que dice iros. Iros, sí, es que claro, a ver, Era como que las sospechas que tenían esos guardas de seguridad en un momento, en un lugar concreto de ese centro comercial, avalaban, entre comillas, que no se estaban que inventando. no se estaban nada. inventando. La fotografía que no me he acordado de mandarte, Esa que es una fotografía que lástima, salía. es una cara. Mira, yo puse la cámara de fotos porque decían que sentían sonidos donde el volumétrico saltaba. Un volumétrico, perdona que te diga, Más o menos es algo así, es algo así. pero lo que detector de hacen es, movimiento. claro, para los centros comerciales, Sí. lo que hacen es, el volumétrico es poner peso. Es decir, claro, si no saltaría una rata, saltaría animalitos pequeños. Entonces a lo mejor pone a partir de 40 kilos. Vale. ¿Vale? ellos Entonces ponen cuando una tú entras, a partir de 40 salta. Si no, pues, Sí. a lo mejor pues, una rata, me lo invento, puede pesar 10, por ejemplo, Vale. o 5. Hay unos que hacen ruido y otros que hacen luz. Claro, Yo- los Normalmente es como cuando entras a una puerta de nina. Claro, entras a una tienda de ropa y te detecta que tú has Exacto, entrado. Lo que pasa exacto. que está el que Tenemos es aquí la infrarrojo, mano, que vale. es este que tienes en las manos, Sí. y luego está el chino. El chino, sí, el chino es un detector normal y corriente que si hace tú, ruido, ¿no? Sí, entonces si tú ese chino lo dejas a oscuras totalmente, lo dejas ciego. O sea, no funciona. No funciona. Necesita una pequeña luz y según la luz que tú le pongas, pues es el Y este objetivo. Es un detector, infrarrojo. con infrarrojo. Sí, entonces tú el Detector- infrarrojo lo puedes trabajar aunque sea con niebla. Este lo utilizamos nosotros una vez, Ese sí, que saltó que saltó. en medio de una noche Sí. y me asusté Ese. muchísimo. Dile a Fran que venga, ¿eh? Dile a Fran que venga porque te habías ido a hacer una ronda por ahí Sí. y yo dije que venga Fran ahora mismo, que este cacharro en un lugar escalofriante en media de la noche De la nada. de la nada, Y encima ha subido a casi a unos 50 o 60 metros. sí, encima de una chimenea, Sí, creo claro, recordar, todos en alto porque si todos no... en alto. Sí. Esto empezó a sonar solo. Y os digo que dije que venga Fran ahora mismo, que esto que está sonando no sé qué es. Sí. No sé qué es, pero fue suficiente como para que recogiéramos Casi. casi y Y nos salir. fuéramos de allí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, Sí. Marta, esto que tienes Sí. en las manos, Sí. también es que cada instrumento sirve para cada cosa y saber exactamente hasta dónde llega. Por ejemplo, este Sí. que tenemos en las manos es un detector de movimiento de infrarrojo que puede llegar hasta 8 metros, de 8 a 10.
Wow. Todo, claro, pero si tú estás a 7 y tú no lo sabes porque no tienes la distancia, te Sí. va a saltar. Claro. Uy, está allí, está saltando. Claro. Entonces el chino llega solo son 4 metros, 5 como mucho. O sea, tienes que tener muy en cuenta cómo lo pones y a qué distancia nos encontramos, porque muchas veces da la sensación de que está saltando por algo y somos nosotros mismos que estamos dando la distancia claro, no, que no olvidamos permitida. que capta hasta 8 metros, ¿no? Claro, exactamente. De longitud. Claro, Bueno, luego hemos visto el aparato, lo que es el campo electromagnético, Sí. ha de ir solo siempre. ese sí que, por ejemplo, hay una versión que tiene las lucecitas. Sí, esa también la tenemos, un- pero te he traído este que es el profesional, Este es el profesional. que ese es el que traemos. Yo tengo el otro que tiene El de unas las lucecitas lucecitas. y se va encendiendo Sí. pues de verde, naranja y luego se pone en rojo. Se supone se supone. que está captando pues Una algo, presencia. algo electromagnético, Sí. pero tú no ves nada. No, verás. Pero este es el profesional. Sí. ¿Vale? Este, por ejemplo, hay Este, ¿qué tenemos detectores de campos electromagnéticos que están saltando y este, por ejemplo, se No, queda. está tranquilo. Está tranquilo. Y esto te da mucho más seguridad que no Claro, lo si otro, quieres ¿no? fantasma, o sea, no quiere decir que el que tú lleves no valga. Claro que valen, todos valen. Lo que estoy hablando es que si tú lo manejas, que no, por ejemplo, no lleves el móvil encima, o sea, porque puede captar campos electromagnéticos de Claro, otros instrumentos, si nosotros incluso ahora del cogemos móvil. esto, lo encendemos, lo ponemos al lado De aquí. y estaría en rojo y pitando y diciéndonos que aquí hay de todo, claro. O si Tendríamos estamos... espectadores. Claro, ignotos, invisibles, Es ¿no? invisible, sí. Pero, claro, esto lo podemos hacer en casa con una prueba muy fácil, Sí. que es o cogiendo el móvil o yendo a la cocina y ponerte al lado de un microondas. Sí. Si te va a tranquilo. poner en rojo, fijo. La pues, tele. o la cualquier- tele, sí, para sí. que veamos cómo funcionan realmente estos aparatitos. Marta, es que los ensayos que hacemos cuando compramos un aparato antes de salir es ponerlo a prueba en nuestro laboratorio. Claro. Las cámaras infrarrojas, porque claro, cuando usamos una cámara infrarroja que los nanómetros nos den exactamente las mediciones que necesitamos, que realmente esa cámara infrarroja funcione en el terreno. Hay cámaras infrarrojas mucho más baratas, la gente la usa, estamos hartos de decir que no sirven, pero las lleva. ¿Qué sucede? Que con cualquier instrumento que vean lo transforma en algo pues paranormal, por decir una manera, y la gente ¿Qué es aparece. un ¿qué es, por ejemplo? ¿Qué es para que la gente... La gente, por ejemplo, algo de infrarrojo, sí. que es una luz infrarroja. Es una luz infrarroja, es una cámara que tú la instalas en el ordenador. Entonces ya tienes unos programas en el cual ya te está dando unos parámetros, ¿vale? Y esos parámetros que te da esta cámara no te da los parámetros, que tampoco quiere decir que sea la correcta. Piensa que todos los instrumentos que tienes en la mano, muchos es de trabajos de electricista, que no sirven para buscar fantasmas, pero en las frecuencias en las que tú te mueves, buscas esos instrumentos que vayan un poquito acorde a lo que tú estás encontrando. Por ejemplo, el campo electromagnético, cuando dices, cuando se pone en rojo, piensa que cuando estamos detectando algo anómalo, que puede ser, estamos hablando entre 0,16 y 0,19, o sea, estamos hablando de unos parámetros muy bajos. O sea, es que, claro, la gente dice, hostia, se pone en rojo y cuidado que aquí nos puede tocar. No, es que los parámetros cortos es donde hay que prestarle más atención. ¿Sí? Claro. Es decir, cuando en el otro, que empieza en Se naranja. pone en rojo y entonces, claro, estamos hablando de eso. Y si se pone naranja, así, las lucecitas... Mira... Es curioso esto que has dicho, sí. no cuando está completamente en rojo, sino cuando claro, está es que en los por inicios. eso son las mediciones son muy no exactas porque no hay, Claro. pero sí que te riges. Es como muchas veces, no, es que un fantasma no tiene medición. ¿Cómo vas a medir un fantasma? Te mides la energía que hay en ese momento en el lugar. Entonces, según los parámetros que te está dando, está diciendo, uy, pues puede ser. Entonces, a raíz de las mediciones que tú estás teniendo, empiezas a hacer otro tipo de ensayos para ver que eso anómalo está sucediendo, y entonces lo que estás buscando son otra clase de pistas. O sea, un aparato te puede llevar
a otro y trabajar sobre el lugar. No quiere decir que en el momento que salte hay un fantasma. La Spirit es un trabajo de transradio, Marta. La transradio la hacemos Gus y yo en el laboratorio. La comunicación instrumental, claro, que exacto, es una manera de intentar... Claro, la radio la metemos directamente en el ordenador y lo que estamos metiendo es esa frecuencia. Por ejemplo, metemos una banda corta, es decir, puede ser una de esta árabe o china o cual sea. Entonces, lo que estamos metiendo en el osciloscopio es lo que el locutor en ese momento está hablando. Está claro que estamos hablando de frecuencias. Es como ir a pescar, es muy aburrido, pero te da es un claro ejemplo, la claro, verdad. te da trabajo. O sea, quiere decir, estás estudiando, estás viendo cómo los instrumentos trabajan, cómo se deben de utilizar, exacto, cómo funcionan. No ir a las bravas, venga, me cojo todo esto que tenemos aquí en la mesa, parece y nos un poco, vamos ahora aquí una casa encantada, y en cuanto se enciende una luz roja de todos los aparatos o sale la de la Spirit Box, ya está. Claro, hay que diferenciar mucho. Marta, voy a contarte eso es súper importante lo que acabas de comentar, la verdad. Te voy a contar una anécdota y seguimos con el programa, porque me enrollo muchas veces, pero es para que veas los instrumentos, lo importante que es. Estuvimos con Fran, estuvimos grabando en una casa y estuvimos con un grupo. Sí. Me ponen unas bolas de colores que se llevan ahora. Que se utilizan ahora para... Entonces las bolas se encienden, ¡guay! Que son bolas de colores de luz. Sí, son de esos que venden en el Temu y eso, que son bolitas, y entonces tú en cualquier vibración salta. Entonces ponen unas bolitas encima de las camas, eran muy antiguas, ponían otro tipo de... ¿Era una casa donde vivía gente? No, eso era una masía que fuimos y entonces fuimos con ellos. Para ver qué se cocía, ver que ¿no? ellos sí. Yo estoy ahí un poco como de coordinador, para decirte de una manera, y ver cómo trabajan y en fin. Y pone las bolas encima de la cama, del cabezal, y luego ponen otros aparatos encima de la cama. Aquello era una tómbola. Y yo decía, wow. Todo un sentido. Me decía, Frank, ¿qué? Digo, no opino. O sea, yo hago esto así y digo, claro, no opino. Mira por dónde que estamos allí y una bola se enciende. Y sola. Ostras, que hay algo, no sé qué. Y veo un compañero que sale de la habitación de al lado y se va. Y digo, ya está. Ya sé cómo se encienden las bolas. Digo, ¿quieren fantasmas? Pues vamos a tener fantasmas. Entonces hay una puerta y otra puerta y un pasillo. Y yo en medio del pasillo y ellos grabando. ¿Sí? Y con los talones me movía. Claro. Y cada vez que me movía, las bolas... Había una vibración. Había una vibración en el suelo. Claro, las ondas se mueven producidas, hacía que esa pequeña vibración de los zapatos acabaran en las bolas. En las bolas que se encendían. Claro, es que también... Tú puedes tener una mínima... Yo siempre digo, vosotros cuando vais a trabajar en los lugares, porque hay gente que le gusta disfrutar sensaciones, hablar de sensaciones, pero no metáis en tecnicismos, sino de esto. Claro. Entonces, muchas veces... Porque eso sí que es verdad, las sensaciones que tienen las personas no dejan de ser propias, claro, y subjetivas. Claro, si yo estoy hablando contigo, me haces una entrevista y yo no tengo luces, te digo, pues mira, tuvimos una casa y parece que me tocaron y no, hablo de sensaciones, pero claro, no sé manejar. Entonces esto no tiene corazón ni sentimientos, esto es lo que es y indican algo que purula o que hay en el ambiente o que captan el ambiente. Sí. Pero claro, unas bolas de luz, algo tan de esto es que... Hemos dejado de hacer lecturas a que se encienda cualquier cosa para que realmente haya un fantasma. Pero claro, pero Frank, pero ahora hablamos de otra cosa, que es otros términos que también influyen, que es la energía telúrica del lugar. La energía telúrica es aquella que emana de la Tierra, para aquellos que no lo sepáis, que hay positiva y hay negativa, y es como cuando se construían las iglesias, se construían las ermitas, los castillos, lugares que para nosotros son sagrados o han sido sagrados para el hombre. Ellos notaban por mirar, por ejemplo, los animalitos cómo se acercaban al lugar, o era una manera, como no tenían estos aparatos que tenemos nosotros, sabían que del lugar emanaba una energía. Una energía, sí. Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta en cuanto a una casa encantada. Sí, claro. Y también corrientes subterráneas. Sí, claro. Agua que fluye
y el fluid ya está hablando, Todo es corriente. el fluid ya estamos Claro. hablando de energía. De energía, claro, por supuesto. Claro, pues Sí, aquí sí. se juntan dos conceptos a tener Conceptos muy en cuenta en cuanto a las casas encantadas. Por supuesto. Y esto es otra de las principales, que volvemos a funcionar otra vez para saber qué energías... ¿Esto? Claro, volvemos otra vez. Claro, tú Ese puedes... es el primer cacharrito que tenemos que tener. siempre. Este es el ¿Te primer has cacharrito dicho que tenemos que que era? tener. Esto es un campo Geiger. ¿Un campo Geiger? Sí, esto es cuando lo que haces es trabajar con energías telúricas, con energías campo electromagnéticas. Tú lo vas combinando. Claro. Y ahora, vas haciendo trabajos. vale. ¿Y esto? Si hay corrientes subterráneas o energía telúrica, ya nos estaría indicando que pudieran ser, dijéramos, los principales protagonistas de esa casa encantada. Podría ser, claro. Entonces, los fenómenos extraños, paranormales que estuvieran ocurriendo, Sí. quizás no lo sean porque o los está provocando esa energía telúrica o Claro, subterránea. pues sí, claro, como he comentado antes, las casas que por sí solas tienen esos fenómenos paranormales ¿Sí? necesitan una energía. Entonces, o bien la coge de la energía telúrica, como muy bien has dicho, que emana de la Tierra, que es donde la Tierra respira. Y esto no es nada paranormal. No es sino, nada o sea, paranormal, la todo es energía física, Está vivo, está vivo. La Tierra está viva. Claro, entonces, Claro, entonces de ahí puede coger la energía. Es decir, mucha gente confunde la energía telúrica con corrientes de agua. No tiene nada que ver. O sea, una cosa es la energía Sí. de corriente de agua con las telúricas. Las telúricas son diferentes. son diferentes. O sea, incluso hay energías telúricas bajo del agua. Qué bueno. Claro. O sea, estamos hablando de que son corrientes eléctricas que salen del núcleo de la Tierra y que eso genera electricidad. Por cierto, Marta, el Bar Georgina, el Dolmen, Sí. está justo situado en un campo de que hemos dicho, que no me acuerdo. ¿De energía telúrica? De energía telúrica. Pues es que no me extraña. Es una tierra brujeril donde las Sí, haya, eso es. un dolmen milenario, Un dolmen milenario, y sí que es sí. cierto que yo no sé, yo he estado de noche, en plena noche, después de estar en la ermita de Santa Eulalia de Tapiolas, Sí, que da sí. pavor. Sí. Yo os lo aseguro que Sí, da pavor. sí, Es sí. uno de los pocos sitios donde no hay elementos decorativos. Es una Neve. ermita muy pequeñita Sí, pequeña. donde no queda absolutamente nada, pero a la vez se ha convertido en uno de los principales lugares donde cuando me preguntan dónde más miedo has pasado, ni el tórax ni nada, no. ahí precisamente, ¿no? La cuestión es que eso yo creo que emana energía telúrica del dolmen, porque a mí me ocurrió algo en esa ermita personal, claro, es algo personal que puede ser algo muy subjetivo, pero que también vivimos otras personas, no Sí, únicamente sí, yo, sí. que por lo menos eso me avala y me deja tranquila que no me lo estaba inventando, No. ni en mi cabeza me jugó una mala pasada. Claro, Marta. Pero sí que es cierto que cuando yo fui al dolmen a las 3 de la mañana después de vivir esa experiencia, Sí. yo sentí algo energético Sí, que claro. me reparó el sistema nervioso y los nervios que había pasado por algo que me había ocurrido minutos antes. Sí. Es Entonces, que la energía telúrica al es final, paz allí. el hombre al final lo nota también. Sí. Por eso ha hecho lo que ha hecho durante siglos, ¿no? Claro. Que vemos las cosas, las sentimos y las creamos a raíz de algo. No, las cosas no son casuales, Claro. no se construyen casualmente, no. Claro. Por ejemplo, lo que tú has dicho, si nosotros llegamos a la conclusión de que la casa está poseída por sí sola, Sí. tenemos que saber de dónde coge esa energía la casa para que efectúe esos fenómenos. Qué De bueno. hecho, claro, trabajamos por eso es importante ir al catastro para ver qué fue. Sí. ¿Qué es lo que pasa por allí debajo? Si Qué lleva un bueno. alcantarillado. Qué bueno. Claro, energías telúricas, lo que podemos encontrar. Ojo, porque también nos podemos encontrar, pero eso ya son edificios modernos, Sí. y la gente lo confunde y lo mete, que estamos hablando de las líneas Harman y las líneas Curry. Ojo, porque ahí ya Vale. estamos un poco desviando y o sea, que se van de madre. Eso porque pueden haber las Harman y Curry, unas suben, las otras bajan, no sé qué. Para. Lo primero, que las Harman y Curry, como hemos hablado ahora, en Sí. un campo abierto o en Sí. edificios antiguos, no pasa nada. Vale. No es ¿No? nada peligroso.
No, Vale. no es peligroso. Vale. Hablamos de Harman y Curry, no estamos hablando de las telúricas. Sí. Entonces, ¿dónde empiezan a crear el peligro las Harman y Curry? En edificios modernos, donde las paredes son de hormigón armado, donde están cuando las fraguan lo que son los pilares ¿no? Sí. y ya meten hierros, ahí es donde nosotros mismos, los humanos, nos estamos haciendo daño con estas energías. Entonces, es en los edificios nuevos donde el Harman y el Curry es cuando empiezan a tener peligro. Ojo, Qué bueno. Cuando hablamos de Harman y Curry, que uno sube y uno bajan, ¿Sí? no es cierto. Harman y Curry lo que hacen son unas cuadrículas en 3D. Imagínate que ahora estamos sentados. O sea, ahora mismo podemos estar en una línea de Harman cuadriculados. Estaríamos como cuadrito de chocolate, ¿sabes? Sí, de como chocolate si fuéramos, ¿sí? de Nestlé, algo así. Si nos cruzase por medio nuestro. Sí, estaríamos cruzados en plan como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Y qué nos pasaría? Si es Harman y Curry, ¿sí? no hay problema. No pasa nada. El problema es cuando es Harman o es Curry. Vale. Es decir, cuando las líneas, estas líneas de energía se cruzan entre sí y son entre ellas. Entonces ahí cuando empiezan los problemas. Ojo. Si estamos hablando de un bloque de pisos, en cada planta tenemos que hacer mediciones, porque no todas las mediciones en las plantas, las energías da lo mismo. Lo mismo, ¿eh? O sea, no quiere decir que porque de arriba abajo haya un cruce, todo tiene que estar, claro, ¿no? todos tienen la misma medición. Cada vez que tú vayas subiendo de planta, tienes que ir tomando mediciones y a ver si realmente qué es lo que está produciendo. Qué interesante, ¿no? Es que todo es... Y ahora una pregunta clave aquí, dime, Frank, sí. es si el miedo puede generar fenómenos o solo interpretarlos. La verdad que estamos rodeados de buenas preguntas y me gusta mucho porque gracias. No, por favor, porque a veces estás haciendo entrevistas con preguntas que dices, ostras, pero mola mucho. Verás, el miedo no puede generar fenómenos paranormales. No, el miedo no puede generar un fenómeno paranormal. No, porque el miedo lo que produce es sugestión a los fenómenos paranormales. O sea, mira, el día que fuimos al geriátrico del PAX, vino una persona con nosotros. Él estaba loco por ver fantasmas. Entonces, cuando saltó el detector, yo estaba con esa persona en un pasillo a oscuras con él y de repente lo paro y digo, ¡ah! ¿Has oído? ¡Ay, sí! He oído un ruido arriba. Digo, ¡buah! Digo, pues, ¿qué habrá arriba si estamos solos? ¡Ah! Mira que sí es... Entonces lo paro y le dije, te he engañado. ¿Has visto qué fácil es cuando vas a buscar un fantasma? Qué bueno, qué rápido se puede encontrar. Claro. Y dependiendo enseguida, de la persona que tengas al lado es súper fácil, ¿no? Es súper fácil. Tú hiciste una prueba, ¿no? Hice una prueba, sí. Le dice, bueno, voy con esta persona en concreto y voy a decirle que he escuchado algo a ver cómo actúa. Lo paro. ¿Has oído? Inmediatamente. Claro, él oyó lo mismo que yo y yo no escuché nada, claro, simplemente. Era las 2 de la mañana, claro, en un lugar oscuro. Muy fácil era poder, ¿no? Desde primera hora de las tardes que estábamos allí grabando y ya empezamos a preparar, él ya estaba dispuesto a ver fantasmas, a ver fenómenos. Y lo encuentras, claro. Y dije, ven que vamos a ver fantasmas tú y yo. Y me lo llevé. Fue un poco malo, pero quise hacerle entender al hombre es que muy bien. Es que, claro, todo lo que brilla. Claro, eso sí. Pero a la misma vez sí que se puso en movimiento nuestro detector. No, claro, sin saber por otro lado, pues estábamos teniendo alguna cosa anómala. Algo no sé. Por lo menos fue cuanto menos súper curioso, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que hemos ido allí siempre hemos encontrado alguna pequeña evidencia y nos gusta ir porque hay pequeños rasquicios. Interesante, ¿no? Hay como lugares ya marcados y que como tú dices, que no hace falta ir a un sanatorio. Es que a veces en algo pequeño la mitad esa que os digo es te puedes encontrar que dices, ostras, donde menos te lo esperas. Sí que es cierto. Hay ¿no? evidencias. Sí que es cierto. Bueno, y ya para ir finalizando, porque bueno, nos estaríamos toda la noche. Sí, la verdad que sí. Yo creo que nuestros oyentes, los que nos están viendo, que yo creo que también, que nos vayan dejando sus comentarios aquí en el canal de Roman Polanski, en aquel Arrebostic y también en nuestro canal de iVoox, que les está pareciendo esta clase magistral de Casas Encantadas, pues además de la investigación de campo, cómo se deben hacer, cuando menos aquellos que estén interesados de forma seria. Y que nunca debería hacer alguien que cree vivir en una casa encantada, Frank.
Bueno, lo que nunca debe de hacer es ponerse nervioso. Ni ponerse nervioso, ni... O sea, muchas veces la gente llega ya a ti pues un poco agobiada, asustada, y a veces no es lo que parece. Lo que pasa que a veces se crea eso, un egregor que parece que hay fenómenos paranormales y la gente es que hasta no duerme. Y entonces el egregor lo hace, lo crean las personas. Las mismas vivas. personas, claro, sí. O sea, el egregor somos nosotros. El egregor, por ejemplo, para que nos entiendan, imagínate que pasa alguien por la calle y yo te digo, Marta, esa persona es mala. Esa persona es una ladrona, esa persona mira lo que me ha hecho. Estoy creando un egregor negativo a esa persona. Al final llega un momento en que he creado tanto negatividad en esa persona, he creado esa energía negativa que cuando tú la veas, ya por muy buena persona que sea, ya la estás mirando. Eso ocurre así, mucho, eso de claro, los egregores, eso ocurre claro, mucho. Entonces eso sucede dentro de casa. Entonces la gente que vive en una casa, lo primero es calma, tranquilidad. Se dice que muchas veces para tú dar calma a la situación es no me creo lo que estoy viendo, es pasar de ella, ¿no? Es lo que se dice. Entonces la fenomenología, cuando no le haces caso o no le echas cuenta, la fenomenología empieza a bajar. Disminuye, ¿vale? ¿no? Entonces lo que se pide es mucha tranquilidad y sobre todo buscar a gente que realmente si pasara algo así, se ponga en contacto con personas en las cuales puedan ayudarla. No que, o sea, muchas veces se han encontrado personas que no están muy bien con grupos que encima le echan leña, que están peor, que le echan leña. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer y se monta un batiburrillo allí de, pues, gordo. Entonces no es ayudar, ya es un poco unos alimentarse de los otros. Simplemente es eso, calma. Y si realmente creéis que es algo que está sucediendo, buscar a personas que realmente puedan ayudar, que a lo mejor simplemente es algo psíquico, como ha sucedido en muchas ocasiones. Marta, antes de despedir, me gustaría... Claro. Porque oye, no hemos visto el vídeo al final que se abren las puertas. ¿Lo tenemos o no? Sí. No sé si tenemos el vídeo por aquí, nuestros elfos del bosque, el que se abre las puertas. Porque de la casa de Córdoba era... las puertas son del PAX, del PNDES. Ah, del PAX, vale, es que PAX nos ha dado mucho juego, ¿no? Porque a veces era un geriátrico donde muchas personas habían, pues, al final fallecido allí porque son personas mayores que tienen su recorrido de la vida completamente hecho y quedan como una impregnación brutal. Pero claro, una impregnación no abre puertas, ¿no, Frank? No. Para que tú abras puertas necesita que haya una energía bastante potente. Claro, tú piensas que en el colegio, cuando yo iba, en la escuela Samadhi, muchas veces nos decían, cogemos un trozo de papel, hacer una bola. Vosotros a ensayar, hacer una bola y ponerlo ahí. Y decir, mover la bola. Y la bola no se movía. ¿Qué sucede? No se mueve. Tú sabes la cantidad de energía un cuerpo no físico tiene que hacer para mover una simple bola. Sí, claro, si nos cuesta a nosotros, claro. Tendríamos que tener aquí a Nina Guradiva para telequinesis, ¿no? Sí, claro. Entonces, imaginaros cuando se habla de lugares como, por ejemplo, Torres Albana. Sí. Que se hablan, es un lugar de Barcelona, es un lugar de Barcelona, gente exacto, en busca de fenómenos paranormales. Claro, supuestamente allí lanzamiento de piedras. Solas, por arte de magia. Por arte de magia. Si la gente realmente supiera lo que es la hiloclastia, que es el lanzamiento de piedras, y lo que viene detrás, o sea, efecto causa, la gente no diría que lanzan piedras. Es imposible. Claro. ¿Entiendes? Si es verdad que pasa un río, si no que somos pasa... capaces de mover una bolita de si papel... no son capaces de mover una simple bolita de papel, imaginaos lo que sería un levantamiento de ya unas piedras. Está la historia de por qué el lanzamiento de piedras. Entonces lo han puesto en el otro lado para que sea más misterioso o dé más miedo. Resulta que los chavales hacían botellones dentro de Torres Albana. Sí. Y entonces montaban tanto escándalo que los vecinos, el pueblo está a unos 500 metros, que tampoco está tan lejos. Sí. Entonces lo que hacían era, alrededor de lo que era la torre, lanzaban piedras dentro de las ventanas para ahuyentar a los críos que estaban allí montando jaleo. Hombre, pues fíjate, de un lado a otro, entonces, de la realidad a la ficción, se han llevado, qué delgada es la línea. Claro, ¿no? Claro, muy delgada.
Es que piensa que es muy fácil poder dar miedo, estar en tus manos. Yo por eso cuando vas a casas particulares y ves cómo actúan, es que yo muchas veces digo, es que tú te vas a casa y duermes tranquilo. Pero ¿cómo dejas a esa familia en una casa que le estás diciendo que por un aparato de esto están entrando voces del más allá? Claro. O sea, tú duermes tranquilo, Sí, pero esto- ¿y yo que me estás diciendo que Claro. tengo un fantasma en mi casa? Claro, y luego se van y se quedan los pobres hombres, las personas que viven ahí, pues sin dormir. Es que Claro, no es normal, claro. la verdad que no. Bueno, no sé si tenemos esa apertura de puertas para aquellos que nos están viendo. Yo si quieres ¿no? Bueno, si no, pues ya lo... voy a dar un pequeño, solo para que vean la diferencia entre un fantasma y un espectro. Hombre, No por sé supuesto. si ya está, simplemente No, es... tranquilo, tienes todo el tiempo. Nada, que quieras. lo digo porque muchas veces que confunden, hay un espectro, he visto un fantasma. Hay diferencias, ¿vale? Ujú. El fantasma siempre quiere contactar contigo. O sea, de alguna manera o de otra quiere, digamos, hacer contacto, ¿vale? Por ejemplo, te miraría. Eso, contacto de mirarte, movimientos, ruidos, sí. raps, o a veces simplemente no hacen caso a los aparatos. Y a lo mejor, no sé, ¿cuántos sois? Y Los raps trabajan es lo que tra- hemos escuchado antes. Claro, a través de Claro. titología, claro. Entonces, con la titología muchas veces dice, ostras, pues no se comunican por los instrumentos, se están comunicando por golpes. Entonces, claro, ya no son raps, es titología, es decir, se están comunicando a través de golpes. Qué Entonces, bueno. generas como una especie de abecedario para poder contactar con Qué ellos. bueno, Es ¿no? claro, Como un código Morse. exacto, como un código Morse y contactar con ellos. El espectro, hay varias formas en que se puede verlo, pero nunca se pondrá, digamos, a ponerse en contacto contigo. El espectro Sí. se mueve, es como está atrapado en un espacio-tiempo, como en una pequeño cortometraje, pequeña película. Sí, como una secuencia. Como una secuencia. Una secuencia que se repite, que se repite constantemente como- la misma, como ¿verdad? dice Alfredo Lupi una y otra vez, ¿eh? Sí, una y otra vez. Como un insecto atrapado en ámbar, ¿no? Entonces, Sí. ¿de qué otra manera? Marta, muchas veces el espectro solo lo puedes ver de cintura para arriba. Muchas veces te puedes encontrar con que enseñan los brazos, con extremidades. Como que le falta medio cuerpo, como Sí, que es etéreo esos son- en una sí, parte de su cuerpo esos y son en los otros... espectros, son digamos, aquella fenomenología que dice, guau, he visto algo, pero... Y luego lo último, es curioso. ¿Sabes por qué los fantasmas atraviesan paredes? ¿Por qué? Ellos siempre viven en ahora. Su tiempo siempre es ahora. No hay ni pasado ni futuro, siempre es ahora. ¿Qué sucede? Imagínate que yo vivo en una casa y yo tengo mis puertas en el cuarto de baño, la cocina, y ahora yo fallezco y entras tú a vivir y dices, pues mira, esta puerta no me gusta, la cierro, la abro por aquí, la otra la cierro, la pongo. Y tú de repente, una noche, me ves como atravieso la pared y me meto en otra. Significa que para mí ahí es mi puerta. Yo estoy cruzando bueno, puertas, claro. pero para ti estoy atravesando Una pared. una pared. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Bueno, es... Bueno, Frank, pues qué historias. gracias por haber favor. estado de nuevo en la guerra, en la guerra, en la guerra de Aquelarre. Bueno, sí, es una guerra, En sí. la hoguera, y aquí estaría mi subconsciente pensando en guerras. En la hoguera de Aquelarre ha sido un verdadero placer volver a placer es tenerte. mío, Marta, de verdad. Y espero tenerte prontito, de nuevo, pues en otra clase magistral de parapsicología Cuando y quieras. acompañándonos aquí. Muchas gracias. Por favor, siempre a ti. Ya Un lo placer. sabes, estoy agradecidísimo. Bueno, pues a vosotros también muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Aquelarre Bostik y prontito estaremos de nuevo con nuevos temas y nuevos invitados. Y ahora únicamente nos queda deciros una cosa. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?